Bueno, vamos a empezar este video que no va a ser desde la casa, sino que le voy a mostrar los planes que tengo para la casa del tigre. Estoy en un programa que diseñas un poco lo que querés, igual esta no es. Esta es la de mi casa actual, que si quieren, después yo ya tengo terminada la casa donde estoy grabando, pero bueno, después si quieren les muestro cómo quedó en realidad. Así que si tienen ganas, me lo dejan en los comentarios y nada, les voy mostrando cómo es la casa en el dibujo y la casa en la realidad. Así que bueno, vamos a lo importante, que sería la casa del tigre. Así que vamos a buscarla en unos minutitos. Tigre. Bueno, ahí está. Yo acá lo que hice fue hacer lo que es planta baja, lo que quiero hacer, que es un entrepiso, y esto sería lo de afuera, ¿sí? Bueno, entonces, les muestro primero lo que es la planta, lo que hay ahora, las paredes que tenemos ahora, eh, cómo está distribuida la casa. La escalera esta no está, es la idea para el entrepiso, pero es así. La entrada a la casa es por acá. Esto es un baño. Acá hay un cuarto igual, pero esto lo voy a dejar para lo que es nada, la sala donde, el cuarto donde están las cosas de la luz, los interruptores, las llaves, etcétera, etcétera. Y guardar algunas cosas. Este es el comedor, esta es la cocina y estos son 3 cuartos. ¿Sí? Acá yo tengo la entrada por el costado a la cocina y en esta parte hay todo un arroyito, hay agua, hay como un río, un arroyito chiquito. Y después tengo salida a lo que sería el parque por una de las habitaciones que sería esta. ¿Sí? Lo que acá no agregué es esto, que es el cuarto de las herramientas, que le digo yo que estoy guardando todo. Que no tiene nada, acá arriba está el tanque, en este momento un tanque viejo, que eso ya no está en uso, aunque puse otro tanque, lo que sería acá, en esta parte, al lado de esto, acá, en este sector. Pero bueno, ahora después les voy a ir contando y mostrando imágenes en otro video de un recorrido, nada, un recorrido bien, para que vean bien la casa como está en este momento. Pero bueno, en este momento yo en esta habitación lo que tengo son todas maderas, cosas del techo que fueron sobrando. En esta habitación lo que tengo son más maderas, pero son unos machimbres que iban acá en las paredes, recubriéndolas, que yo los saqué porque están todos comidos, así que están todos acumulados acá. Y acá tengo algunas de las máquinas de cortar pasto, etcétera. ¿Qué más? Acá lo que hay son, había unas heladeras, pero nada, sin motor, nada, que se usaban como si fuesen un armario, pero para más herramientas. Así que todo eso también lo voy a mostrar cuando en el próximo video, mostrando todas las cosas que hay que encontré en la casa. Pero bueno, la idea es esta. Liberar, usar obviamente estos dos como cuartos, comedor, cocina. No estoy seguro si abrir esta, sacar esta pared y a comunicarla con esta, ya que acá va a estar la escalera y acá no va a haber nada, o sea, como una sala de estar, tenía pensado. Pero no sé, la verdad no sé. Ustedes necesito que me den ideas, así se hace más fácil también para mí tener otras opiniones. Eh, Creo que veo que es planta baja
no me olvido de nada. Bueno, el baño se tiene que hacer a nuevo, yo ya compré varias cosas, tengo todas las cosas de electricidad, las tengo. Tengo cosas para el baño, tengo todo lo que son cañerías, voy a hacer todo por termofusión para del nuevo tanque, todo para adentro. Pero tengo un montón de cosas para hacer, pero bueno, con el tema de la pandemia es medio complicado también, ya que nada, yo la casa esta la tengo en una isla, o sea, yo tengo que ir en lancha para llegar, así que siempre se me complica un poco, pero nada, ya en algún momento iré unos cuantos días y ya iré cerrando temas. Seguimos con lo que sería la planta alta. En este momento la casa no tiene entrepiso, esto no existe. Entonces yo tengo el techo acá, como esto, así, que es altísimo, de tener 6 metros desde lo que es la base esta de la pared hasta el techo son como 6 metros. Entonces yo lo que quería hacer era subir la escalera y acá todo entrepiso, menos acá, que acá estaría la mitad del comedor, ¿no? Que sería esto, acá. Esta parte estaría como que se ve para el techo. Y todo esto estaría cubierto. Y esto no. Entonces vos del entrepiso mirás para abajo y ves todo esto. Y tenés luz. Esa es la idea. Y después acá arriba, bueno, hay que distribuirlo, pero no, todavía no sé cómo lo voy a distribuir. Acá, esta parte del techo, que es así a dos aguas, además de esto, obviamente va a ser bajito. O sea, no sé qué voy a poder poner acá. Capaz un sillón o como si fuese, no sé, ya veré. Y las habitaciones van a estar acá, este sector supongo yo. Eh, pero bueno, ven el tema este del techo, o sea, no te da mucha altura. Entonces como que en este sector ya estás como chocándote. Pero bueno, se verá a ver qué se puede hacer. Y después tenemos lo que son lo que quiero hacer de afuera. Esto, como le contaba antes, eh, el cuartito de herramientas que le digo, que yo acá tengo el tanque viejo y acá al costado tengo lo nuevo. Eh, esto es chapa. Ahora en este momento son chapas. Yo lo quiero sacar y quiero hacer una losa. Y hacer una terraza que pueda ser transitable. Igual quiero abrir acá, poner todo vidrio para que tenga mucha más luz la planta de arriba, segundo piso, digamos, el entrepiso. Y de este lado también quiero hacer lo mismo, que acá estaría la cocina y acá uno de los cuartos donde está la escalera. Quiero poner todo vidrio acá también para que haya mucha luz, ya que yo al no tener ventanas, por estar a nivel del techo, no tengo ventanas. Entonces quiero poner estos ventanales eh, para, para que ilumine bien la casa. Esa es la idea que tengo. Después hay otra idea, que son unos ventanales, no sé si alguien los vio, que vos lo abrís, es como, tiene la caída del techo, nada más que lo abrís, te queda como un techito y se te hace como un mini balcón. Pero bueno, esos son caros y acá en Argentina me parece que no se consiguen. Los he visto en muchas publicaciones, pero de otros lugares. Y si se consiguen deben ser muy caros acá. Pero bueno, esa sería la idea hasta ahora de, de cómo tendría que quedar la casa. Pero bueno, como le dije, esta pared no sé si la voy a tirar, no sé si voy a abrir la cocina para que sea más abierto, no sé. Pero bueno, necesito ideas. Ustedes díganme qué les parece y vamos viendo. Así entre todos podemos organizar eh, algo copado, ¿no? ¿Qué piensan? No sé qué más les puedo contar.
Otro de los videos que quiero hacer es, este cuartito está lleno, lleno de cosas viejas, antiguas, eh, herramientas. Acá yo tengo la bomba de agua, porque yo tengo un pozo que eh, me da el agua a esta bomba. Y de esa bomba me lo lleva a estos tanques que tengo acá. Eh, Todo eso lo tengo que hacer en termofusión, tengo que hacerlo todo nuevo. Yo ya estuve haciendo una canaleta, pero como yo estoy rodeado de agua, tengo el problema es que el terreno mío es bastante eh, como húmedo, por decirlo, o sea, se inunda mucho. Así que nada, es como que si está el agua alta, no puedo hacer gran cosa porque no de nada, está todo inundado, digamos. Pero bueno, eh, díganme qué les parece, si les gusta, eh, qué piensan de la casa, grande, chica, las ideas que tengo. eh, Denme opiniones, denme ideas y nada, y vamos viendo qué sale de esto. Eh, Así que nada, espero que les haya interesado y nada, con la ayuda de ustedes y de a poco terminar e ir avanzando y mejorando el material que les muestro y nada, tratar de hacer este canal algo bien entretenido para todos y que les guste. Así que nada, nos vemos en el próximo video y nada, cuídense, nos vemos.